Del tema del que vamos a hablar hoy, lamentablemente hay mucho por decir, mucho más por hacer y mucho por reprochar. El tema de las violaciones en el país han llegado a niveles realmente detestables. El último caso en Yapacaní, donde se siguen encontrando nuevos datos, donde lamentablemente al parecer no se trata solo de un niño, denominados los monstruos de Yapacaní, una población que sale a las calles, que prácticamente ya ha botado del pueblo a la familia de estas personas. Y hoy nosotros en nuestras redes emitimos las declaraciones del diputado Héctor Arce, que ojo, ya se había pronunciado antes, que ya había hablado de hechos de violencia y también de casos de violación en el país. Estoy con él, vamos a hablar del tema. Buenas noches, diputado Héctor Arce, lo saluda Claudio Rojas desde Cochabamba. Muy buenas noches, Claudio, muy buenas noches a toda la audiencia de Opinión. Diputado, a ver, un niño muerto, un niño intubado, un tipo que está en la cárcel, medio ahí, protegido porque ya lo amenazaron, pero más allá de todo eso, la situación de violación a menores de edad, diputado. Sí, Claudio, bueno, en los últimos meses este tipo de noticias es frecuente escuchar y esto pues lleva a la consternación al pueblo boliviano por la violencia con el que se ejerce y la atrocidad con el que se ejerce contra niños, niñas, contra seres indefensos, que se cambia la vida de la familia, que se ha cambiado la vida de estos niños. Y esto no puede continuar así. Es hora, Claudio, definitivamente de que las autoridades llamadas por ley, las autoridades competentes, nos tenemos que sentar y elaborar una propuesta seria para sancionar de la manera más dura a estos sujetos, a estos, no se los puede llamar seres humanos, porque un ser humano pues siente de su prójimo, siente dolor, compasión, solidaridad. En cambio estos salvajes, así es el denominativo que se los puede dar, no tienen la mínima compasión sobre el daño que están causando en nuestra sociedad. Por eso yo dije hace unos semanas, meses atrás, y me ratifico, este tipo de personas no merecen vivir más, no merecen ser parte de una sociedad. En una sociedad tenemos que tener un conjunto de normas, leyes que regulen la conducta de estos individuos de la sociedad para tener una convivencia pacífica. Yo veo ahí que definitivamente nuestras normas no están actualizados conforme ha ido desarrollando el país, conforme al contexto y la coyuntura que vive la sociedad y el mundo, ¿no? Por esa razón tenemos que pensar de manera integral de resolver. Yo había propuesto, son 4 aspectos en el que tenemos que ponernos de acuerdo. Por supuesto, mañana pasado van a salir los grandes defensores de derechos humanos para defender a estos delincuentes. ¿Y qué de la víctima? Yo no los escucho mucho a los defensores de los derechos humanos hablar de las víctimas. Hoy algunos defensores están defendiendo a la señora Yanine Áñez, pero no se los escucha defender a esos 37 personas que fallecieron, a sus familias. Pasa lo mismo en esto. Por tanto, hay 4 temas que tenemos que debatir, Claudio. Primero, la pena de muerte. Evidentemente, nuestra constitución política del Estado prohíbe la pena de muerte, pero además, Bolivia ha suscrito tratados y convenios internacionales y de manera puntual es el Pacto de San José de Costa Rica que prohíbe. Sin embargo, nosotros tenemos que discutir, debatir. En el Perú hay pena de muerte por el tema de terrorismo, está establecido en su constitución. El segundo tema que tenemos que discutir es la castración química. Evidentemente, la castración no ha sido aparentemente una solución para reducir los hechos de violación.
Sin embargo, es una alternativa que tenemos que discutir. El tercer tema que tenemos que debatir es la cadena perpetua, ¿no? Es decir, que este sujeto que comete ese tipo de hechos, usted decía, y es el término, son monstruos, ¿no? Monstruos que no tienen la mínima compasión con el dolor que están causando. Tenemos que debatir también la pena de muerte para estas personas. Eso también está prohibido, la cadena perpetua, que también está evidentemente prohibido por la Constitución, porque la Constitución establece la posibilidad de la reinserción a la sociedad, que se reinserten a la sociedad. Pero esto no es posible con esta gente, porque esta gente tiene otro tipo de problemas. El cuarto tema que tenemos que debatir es la sumatoria de las penas. Nuestra Constitución Política del Estado del Código Penal establecen como una sanción, como una pena máxima de 30 años. Entonces esto puede llegar, hoy conversaba con un constitucionalista, con gente que trabaja en este tema de la defensa de los derechos de los niños, mujeres, y me decía, es posible modificar la Constitución y que sea 50 años, y se va sumando las penas. Si un niño viola, lo máximo que tenemos ahorita es 25 años. Si se producen 2, 3 violaciones, se puede sumar, porque hoy por violación lo máximo que te pueden dar son 25 años, pero nunca están puestos los 25 años. Imagínense que este sujeto tenga 25 años, máximo los 45 años va a estar fuera. Entonces tampoco es una solución. Por tanto, estos temas tenemos que discutir, tenemos que hablar, y no podemos seguir viendo indiferentes estas atrocidades que se cometen contra nuestros niñas, niños, contra estos feminicidas que asesinan a las mujeres con tanta violencia, descuartizados, ciertos órganos del cuerpo por aquí, por allá, quemados. No, yo creo que esto ya está de buen tamaño, y muy conmovido yo definitivamente. Claudio, yo tengo 4 hijos, somos papás, somos mamás, y realmente vivimos en zozobra muchos de nosotros, porque antes los niños o adolescentes iban al colegio solos. Hoy los papás ya no confiamos en eso. Entonces estamos preocupados, Claudio. Yo no me voy a retractar. Me ratifico, este tipo de sujetos no merecen vivir, no merecen compartir la sociedad con nosotros, porque son personas que si han causado semejante dolor, estos no se van a reinsertar. Entonces, imagínense, este niño, les han contagiado SIDA, ahora está luchando entre la vida y la muerte. Ya no puede uno publicar a gusto fotos de... Vamos a conversar. El otro tema que también yo veo una gran falencia, el Estado, a través de sus unidades, en este caso la justicia, le pone una sanción al delincuente, 20 años, 30 años. ¿Y qué de la víctima? ¿Qué de esta familia que hoy está? Evidentemente, hoy voy a ser honesto, aparecen las autoridades, dicen vamos a hacer cargo. No, yo creo que aquí también tenemos que hablar de soluciones estructurales. El Estado boliviano tiene que hacerse cargo de esa familia, para garantizarle una educación, para garantizarle primaria, secundaria, estudios superiores, para garantizarle, que los costos de servicios básicos se le cubra por el resto de su vida de estas familias, que se le garantice una fuente de empleo. Entonces yo creo que ese tipo de temas también tenemos que discutir, porque solamente saben las familias que han vivido por esto, por la situación que están pasando. Pero además a esto, Claudio, se suma la negligencia con el cual ha actuado el personal de salud al conocer este hecho, que deberían recomendar estudios más profundos para ver qué problemas realmente tenía en su salud. Segundo, los que administran la justicia, un desastre. Hemos escuchado cómo se hacía la burla, se reía el fiscal. Son temas que realmente no pueden continuar así, Claudio. Me pongo a pensar en todo lo que menciona. Y claro, y es cierto. De repente ahí escuchaba una de las voces que decía, no, es que nosotros no somos quien para decidir sobre la vida de alguien. Las voces que decían, es que no, a ver, no se puede, en el caso, por ejemplo, otro caso de una niña embarazada por el abuelo,
que dicen, no, es que no se puede interrumpir la vida porque ahí ya hay una vida, un ser, entonces tiene que tener nomás, y claro, viene el otro lado, los que y las que están ahí protestando, pidiendo que por favor se deje a la niña como niña, por así decirlo, que hayan otro tipo de sanciones drásticas. Me tocó muchas veces estar en diferentes cárceles por trabajo, haciendo periodismo. Me tocó muchas veces ver también cómo en muchas ocasiones, diputado, una persona que tenía 20 años de cárcel, a los 5 resulta que está por ahí libre. Hemos estado con casos de gente que tendría que haber estado en la cárcel y no está. Ahora, ¿cómo iniciar o cómo generar la posibilidad de hacer un cambio? ¿Qué se tiene que hacer? Primero, Claudio, las instituciones tienen que hacer su trabajo, definitivamente. Y eso pasa porque las defensorías tienen que funcionar. O sea, la ley está, Claudio. Todos los municipios tienen unidades de defensoría que en su momento tienen que conocer estos casos y además atenderlas con eficacia y eficiencia. Los gobiernos municipales contratan, ¿no? Y me incluyo, Claudio, sí, alcalde también. Siempre vemos una obra, mostrar una escuela, un colegio. No estamos pensando en la salud mental de la población con el cambio tecnológico que está viviendo el país. Entonces las defensorías tienen que potenciar estas unidades. Ahí tiene que haber psicólogas, psicólogos, un abogado multidisciplinario que haga su trabajo conforme a lo que establece la ley. Segundo, el tema de la justicia. No puede ser definitivamente estemos en manos de sujetos delincuentes que administran la justicia, que cuando ven la billetera, pues exacto, van torciendo el brazo de la justicia. Se tiene que hacer un trabajo. Pero también las autoridades que legislamos, ¿no? Tenemos que revisar la normativa legal vigente. El Ministerio de Justicia tiene que tomar estos hechos con mucha responsabilidad. Bueno, también yo escucho, ¿no? Dicen, no, es el más. No, es un tema estructural de fondo. Es un problema social que no viene de hace 14 años. Ya, pasa por la educación. En la educación los profesores tienen que impartir transversalmente el respeto al prójimo, el respeto al de al lado, el respeto a la persona. Lo mismo en la universidad, tenemos que hablar, en todos los institutos de educación superior tenemos que hablar de estos temas. Endurecer las penas corresponde a nosotros, por supuesto que sí. Entonces no podemos seguir siendo negligentes, Claudio. Yo he derramado lágrimas, he llorado, Claudio, te lo digo así. Yo me considero una persona muy sensible, por eso quizás hemos planteado, uno que otro va criticando, pero como nunca, Claudio, estaba revisando hace unos minutos los comentarios. La gente realmente está indignada por estos hechos, está repudiando con tanta vehemencia para que no se vuelva a suceder este tipo de hechos. Como tú decías, los que están cometiendo también son los mismos del entorno familiar. Hoy no puedes confiar en el abuelo, en el suegro, en el tío, en el sobrino. Pasa también de que los papás tenemos que estar muy de cerca con nuestros hijos para hablar, conversar y decirle que a una niña, un niño, nadie le puede tocar, nadie, Claudio. Entonces, son un conjunto de hechos que tenemos que hablar. Yo valoro mucho a la prensa. Definitivamente la prensa es un medio que nos está permitiendo, ¿no?, ver en su verdadera dimensión lo que está pasando en nuestra sociedad. Y no podemos seguir actuando de manera negligente, definitivamente, ¿no? Estoy trabajando yo en una propuesta. La vamos a presentar, Claudio, un mes y medio estamos trabajando para discutir, debatir. No es un tema sencillo, es un tema muy complejo. Probablemente me choque contra la pared por ahí, no importa. Voy a poner mi máximo esfuerzo, Claudio. Yo he hablado con muchos docentes de la universidad que tienen mucha experiencia en estos temas, con abogados, con constitucionalistas. Entendemos perfectamente. Cuando hemos planteado la pena de muerte, yo lo he hecho a título personal. Y estoy de acuerdo, Claudio, yo con eso.
porque solamente uno va a saber cuando le pasa a su familia. No, es que, claro, se escucha eso, ¿no? Uno no es nadie para ponerle el límite a la vida de otro, no. ¿Y qué de la víctima? Usted se imagina la señora que es de escasos recursos de provincia, ¿no? Que por desconocimiento ha ido dejando pasando, y el dolor que hoy vive, ver a un ser querido postrado sin poder respirar, sin reconocerte que eres su papá, su mamá, realmente te llega al corazón, a lo más profundo de tu corazón. Yo estoy muy conmovido con esto, muy afectado, lo confieso y lo digo, y no voy a quedarme ahí. Estoy con muchos temas. Para eso el pueblo boliviano nos paga con su impuesto, para poder contribuir a formar una sociedad más justa y equitativa. No es un tema que lo vamos a resolver de la noche a la mañana. Yo rescato, por ejemplo, no tengo mucha información de lo que está haciendo el presidente de El Salvador contra los pandilleros. Una mano dura, una mano pero que siente que precedencia, ¿no? Para que el que va a hacer este tipo de hechos piense dos veces antes de cometer. Diputado, entonces, en síntesis, ¿qué es lo que va a proponer? Oficialmente, ¿qué es lo que se pretende proponer como una propuesta en la Asamblea Plurinacional, me imagino? Sí, son dos temas por el que podemos avanzar. El tema de la castración química y el tema de la sumatoria de las penas. Muy bien. Esos son dos temas que sí lo podemos trabajar a través de una ley. Un proyecto de ley muy bien trabajado, desarrollado, que no amerita tocar la Constitución. Pero paralelamente nosotros tenemos que abrirnos a eso. Por supuesto, la Constitución es como se dice, la madre de todas las leyes, ¿no? Es la ley suprema. Ese es muy complejo. Para eso tienes que, si son cambios muy profundos, estamos hablando de una asamblea constituyente, de un referéndum para aprobar, pero estos dos mecanismos es posible de hacer, ¿no? El tema de la castración química y el tema de la sumatoria de las penas, que sí, con una ley nosotros la podemos aprobar para poder de manera temporal, mientras hagamos estas profundas transformaciones. Y por supuesto vamos a coordinar con nuestro ministro, con nuestras autoridades e instituciones que lo estamos trabajando. Ya lo tenemos más o menos la idea por dónde debe ir. Tenemos avanzado escribiendo estos temas, pero no es un tema sencillo nuevamente. Aunque yo sea visto como un elemento negativo, lo voy a presentar, lo estamos trabajando, porque no quiero quedarme ahí mirando y lamentándome. No, creo que yo he aprendido una frase: es mejor equivocarse haciendo algo y no equivocarse sin hacer nada. Por tanto, me corresponde hacer algo para proteger a este sector vulnerable de la sociedad. Perfecto. Bueno, entonces ahí están los dos temas. Se va a presentar por parte del diputado Héctor Arce y equipo de trabajo: 1. Castración química para violadores. 1. 2. Que se incrementen las penas. Como por ejemplo sucede en Estados Unidos. Una persona va aumentando los años según el número de delitos. Hay gente que tiene 100 años de cárcel, 150 años de cárcel, hay gente que tiene 40, 50 años de cárcel, qué sé yo. Hay gente que llega a tener 10 años más 2 meses, o sea, todo dependiendo por la sumatoria de las determinaciones en relación a las penas. Entonces, no es algo que claro, se esté viendo como, no sé, una situación que pueda de una o de otra manera estar lejos a la realidad. Diputado, quiero agradecerle por estar con nosotros. Vamos a estar atentos, como siempre, a todo lo que vaya a suceder y atentos a que esto se haga, se formalice, se presente y se tenga ahí la propuesta en la Asamblea Plurinacional. Muchas gracias y buena noche. Muy buenas noches, Claudio. El diputado Héctor Arce con nosotros en esta buena noche, una buena noche para hablar de este tema. Y mientras yo le hablo de este tema, usted puede ver en www.opinion.com.bo, tenemos la nota, el niño que está vivo, que fue violado por estas 4 personas, está en su etapa final de la enfermedad. El médico dijo que literalmente está en la etapa final de la enfermedad. Póngase a pensar, un niño que no solamente fue violado,
Un niño que queda en una pésima situación de salud. Ay, Angelito. Bueno, un saludo especial para toda la gente que está con nosotros y para la gente que siempre está atenta a lo que nosotros vamos informando. Gracias a todos ustedes. Todo cambio es bueno. Por eso ven a Toyosa y aprovecha la oportunidad de renovar tu Toyota antiguo por unos 0 kilómetros de manera fácil y rápida. Visita nuestro showroom en la Avenida América esquina Tupac Amaru número 1632 o llama a nuestro call center 817-5200. Agenda tu cita para el avalúo técnico. Tu Toyota respaldado por Toyosa vale más. Este 2022, Toyotízate. Gracias a usted. Y también a Titos Style, que se encarga de mi imagen personal, Salones Centro, Norte, Sur de la ciudad. Ahí tienes las direcciones, tienes el número de contacto también, perfecto. Ahora quiero decirte algo. La Gobernación de Cochabamba trabaja por el desarrollo del departamento. Salud, reactivación económica productiva, medio ambiente y desarrollo humano forman parte de los pilares de gestión. Gobernación de Cochabamba, unir, trabajar, crecer. Gracias a ustedes, a todos. Buenas noches. ¿Por qué es tan importante vacunarse contra el COVID-19? Pues las vacunas son la clave para acabar con la pandemia y volver a hacer las cosas que disfrutamos junto a las personas que queremos. Por ello, si queremos cuidarnos y cuidar a los demás, es fundamental vacunarse. Las vacunas están disponibles, son seguras, confiables y efectivas. Y recuerda, incluso si ya estamos vacunados, debemos mantener todas las medidas de bioseguridad. Cuidémonos entre todos y derrotemos al virus. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer. Todo cambio es bueno. Por eso, ven a Toyosa y aprovecha la oportunidad de renovar tu Toyota antiguo por unos 0 kilómetros de manera fácil y rápida. Visita nuestros showrooms a nivel nacional o llama a nuestro call center y agenda tu cita para el avalúo técnico. Tu Toyota respaldado por Toyosa vale